Buenos días compañeros, espero que todos se encuentren muy bien. Nosotros somos el equipo que les vamos a platicar de la meiosis. Mi equipo está conformado por Ana Lisbeth, Aldo, Irving y su servidora Michelle. Bueno, pues primero que nada sabemos que las células de los organismos procariotas pueden reproducirse mediante dos modos diferentes, que es mediante la mitosis y la meiosis. En donde la mitosis sabemos que pues es una copia original de la célula, mientras que la meiosis, su contenido genético es repartido en las células hijas con solo la mitad del material del núcleo. Este señor que tenemos aquí fue el pionero de la meiosis. En 1876 descubre la fertilización de los erizos mediante el microscopio, en donde aquí él nos explica la fertilización que se produce cuando el espermatozoide penetra al óvulo y sus núcleos se fusionan entre sí. Pues en general nos explica la fertilización junto con la herencia y la reproducción. Ya entrando en la meiosis, sabemos que pues es la formación de la división celular a través de la cual a partir de la célula diploide se producen 4 células haploides, que es decir, las células haploides son aquellas que contienen solo un juego de cromosomas, que los cromosomas vienen siendo pues los óvulos y los espermatozoides. Por lo tanto, la meiosis junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual y la variabilidad genética. Y pues la meiosis sabemos que consta de 2 divisiones celulares, que a continuación se los va a mostrar mi compañera. En la profase 1 es la primera etapa de la meiosis 1, es la más larga y compleja. Aquí los cromosomas se aparean y hacen el intercambio de material hereditario. Los cromosomas apareados se llaman bivalentes y hay formación de quiasmas causados por la recombinación. La condensación de los cromosomas permite que estos sean visibles en el microscopio. Todo esto se explica en la profase 1, ya que se divide en 5 subfases que son la leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y la diacinesis. En el leptoteno, los cromosomas están desarrollados y unidos a la membrana nuclear por sus extremos. Están formados por 2 cromátides que no serán visibles hasta el final de la profase. El cigoteno, aquí los cromosomas homólogos se aparean y forman estructuras llamadas bivalente o tetradas. Después, en el paquiteno, los cromosomas toman una formación gruesa y corta y en esta subfase es donde los cromosomas están unidos y se produce el entrecruzamiento intercambiando fragmentos del ADN. En el diploteno comienza con la separación de los cromosomas homólogos y se observa la formación de los quiasmas, que es donde ocurrió el intercambio genético, o sea, el entrecruzamiento. Y por último, en la última subfase, en la diacinesis, los cromosomas terminan de condensarse, los quiasmas se alejan de los centrómeros, se forma el uso acromático y la disolución de la membrana nuclear. En la metafase 1 las tetradas se alinean en el ecuador de la célula. Las fibras del uso se pegan al centrómero de cada par homólogo y los eventos subsiguientes son similares a la mitosis. Es decir, como pueden observar en la imagen que estoy poniendo aquí, se sitúan en el centro de la célula y unen sus centrómetros para después pasar a la anafase 1. Durante la anafase 1 las tetradas se separan y los cromosomas son arrastrados a los polos opuestos por las fibras del uso. Los centrómeros en la anafase 1 permanecen intactos. Aquí podemos ver en la imagen cómo los cromosomas homólogos se separan y se mueven hacia los polos. En la telofase 1, la telofase es similar a la mitosis, salvo que al final cada célula solo posee un grupo de cromosomas replicados. Dependiendo de la especie se puede formar o no la nueva membrana nuclear. Algunos animales pueden dividir sus centriolos durante esta fase. En la imagen también podemos observar cómo los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y se dividen las células.
Un punto muy importante también es que la telofase puede estar ausente en algunas especies. De existir, está seguida por una interfase denominada intercinesis. A diferencia de la interfase mitótica, no hay duplicación de material genético, ya que cada cromosoma ya tiene dos cromátidas. La otra diferencia es que estas cromátidas hermanas ya no son genéticamente identificadas debido al fenómeno de entrecruzamiento. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la segunda parte de la meiosis, conocida también como la parte duplicativa, que se asemeja mucho a la mitosis, con la diferencia de que se va a partir de dos células diploides con el material genético conjugado para tener como producto final 4 células hijas haploides. Una vez que la división de la fase 1 se produce una breve interfase donde no hay una síntesis de ADN. Los cromosomas son descondensados un poco, pero enseguida se vuelven a condensar. Y empieza una segunda división que, como les comento, es muy similar a la mitosis. En la profase 2, la célula comienza a deshacer algunas estructuras, como la envoltura nuclear, por ejemplo, y comienza a construir otras, y así prepara el escenario para la división de los cromosomas en ambas células hijas. Los cromosomas comienzan a condensarse, lo que hace que sea más fácil separarlos posteriormente. El uso mitótico comienza a formarse nuevamente, dando una estructura hecha de microtúbulos, que son pues fibras fuertes que forman parte del citoesqueleto de la célula para pues organizar los cromosomas, moverlos durante esta parte de la meiosis. El nucleolo, que es la parte del núcleo donde se hacen los ribosomas, desaparece por completo. Esta es una señal de que el núcleo se está listando para descomponerse. Una vez que desaparece el nucleolo, los cromosomas se condensan aún más, por lo que en estos momentos está más compactos y la envoltura nuclear se descompone por completo y los cromosomas están listos para alinearse en el ecuador de la célula. El uso mitótico crece más y algunos de los microtúbulos comienzan a capturar a los cromosomas. Al igual que antes, en la metafase 2, el uso mitótico en estos momentos ya ha capturado a todos los cromosomas y los ha alineado en el centro de la célula, listos para dividirse nuevamente. Todos los cromosomas, como les comento, ya se han alineado en el ecuador y en esta etapa los dos cinetocoros de cada cromosoma deben unirse a los microtúbulos de los polos opuestos del uso mitótico. Esto sucede pues en ambas células hijas. Y en la fase 2, como antes, las cromátidas hermanas se separan una de la otra y son jaladas hacia los polos opuestos de la célula. Esto gracias a que el centrómero que las mantiene juntas a las cromátidas hermanas se degrada, lo que permite que se separen. Los cromosomas conjugados de cada par son jalados pues hacia los polos opuestos de la célula para posteriormente dividirse en la telofase y en la citocinesis. Y por último, en la telofase 2, la célula casi ha terminado de dividirse por segunda vez y comienza a restablecer sus estructuras normales mientras ocurre la citocinesis, que es la división del contenido celular. El uso mitótico se descompone en sus componentes básicos, se forman las 4 células hijas con un cromosoma haploide, cada uno con una distribución distinta del código genético completo del individuo. Las membranas nucleares y los nucleolos reaparecen, los cromosomas comienzan a descondensarse, y vuelven a su forma fibrosa. Bueno, pasamos a las características y funciones de la meiosis. Se produce en células eucariotas. Las células eucariotas son las células que poseen un núcleo y en él almacenan toda su información genética. Se producen seres vivos que se reproducen sexualmente. Los animales, plantas y hongos que se reproducen sexualmente. Poseen células especializadas que se dividen por meiosis para producir los gametos. Se produce entrecruzamiento de las cromátidas en la profase 1 y los cromosomas homólogos se intercambian material genético
con lo cual aumenta la variabilidad genética. Y en función, el proceso de meiosis es la base fundamental de la reproducción sexual. Las células resultantes de la división meiótica son las células sexuales o gametos. La célula sexual femenina es el óvulo u ovocito y la célula sexual masculina es el espermatozoide. De esta forma, cuando el óvulo se fusiona con el espermatozoide en proceso de fecundación, se forma una célula o cigoto que posee toda la carga genética de la especie. Por ejemplo, el óvulo humano tiene 23 cromosomas y el espermatozoide humano tiene 23 cromosomas. Luego de la fecundación, el cigoto tiene 46 cromosomas. Y pues esto es todo, compañeros. Muchas gracias. Quedamos a su disposición para las preguntas.